El Consejo del Silencio. La luz blanca de la sala central del Consejo Galáctico caía en haces simétricos sobre las mesas curvas, perfectamente pulidas. Cada una pertenecía a una delegación distinta, y cada delegación representaba siglos de historia, guerras, tratados y secretos. En el centro de esa perfecta geometría, de pie y con los brazos detrás de la espalda, estaba el humano. Dr. Elías Navarro, anunció una voz sintética, representante observador de la especie humana, asentada en el planeta catalogado como DW01, Tierra. No hubo aplausos. Solo miradas. Algunas frías, otras curiosas, y muchas, francamente hostiles. Los humanos eran nuevos en aquel juego. Apenas llevaban 50 años como miembros asociados y su presencia en el Consejo no era vista con agrado por todos. Elías inclinó la cabeza levemente, un gesto de respeto, aunque su expresión no mostraba humildad, sino una determinación feroz. Llevaba meses preparándose para ese momento. Y sabía que su presencia no era deseada, pero también sabía algo más. Su sola presencia ya era una grieta en una estructura demasiado antigua. Tomó asiento. A su lado, la embajadora de los Urnai, una especie de piel azulada y ojos sin pupilas, se inclinó levemente hacia él. «No hagas demasiadas preguntas», susurró. «Aquí, eso no se considera cortesía». «Entiendo», respondió Elías, sin mirarla. «Solo haré las necesarias». La sesión comenzó. Temas de comercio interestelar, tensiones entre sistemas de frontera, protocolos de biotecnología prohibida. Todo transcurría con formalidad. Las palabras eran medidas, las emociones contenidas, y el poder se manifestaba con silencios más que con frases. Hasta que llegó el punto 14, revisión del Tratado de Contención Genética Multiespecie. Se encendió una pantalla. Proyecciones flotantes mostraban el mapa genético de varias razas, junto con una serie de códigos y restricciones impuestas por el Consejo desde hacía siglos. La discusión comenzó. Algunos miembros defendían mantener las restricciones, otros, más pragmáticos, pedían flexibilizarlas para permitir mejoras biotecnológicas que beneficiaran la adaptación a entornos extremos. Elías alzó la mano. El moderador lo ignoró durante varios segundos, hasta que no pudo seguir haciéndolo sin llamar la atención de los presentes. La delegación humana tiene la palabra. Brevemente, dijo con frialdad. Elías se levantó. Su voz, cuando habló, no fue agresiva. Fue firme. Gracias, excelencias. Tengo una simple pregunta. Una sola. El ambiente se tensó como una cuerda lista para romperse. Elías no parecía notarlo, o tal vez lo ignoraba a propósito. ¿Cuál fue la especie que diseñó originalmente este tratado de contención genética? Un murmullo recorrió la sala. Los hologramas parpadearon. Algunas delegaciones apagaron sus interfaces. La embajadora de los Urnai se estremeció. Esa pregunta no procede, dijo el moderador. El tratado es una herencia colectiva del Consejo, sin autoría atribuible. Por favor, absténgase de continuar por ese camino. Elías no se sentó. Disculpe, pero si nadie puede atribuir su autoría, ¿cómo sabemos que su propósito fue ético? ¿Cómo sabemos que no fue diseñado para limitar, no la guerra, sino la evolución? Humano, intervino otra voz, la del representante de los Kaur, le hemos tolerado ya más de lo necesario. Usted vino como observador. No como inquisidor. Observar sin preguntar, dijo Elías, no es observar. Es solo callar. La tensión ya no era controlable. Varios representantes se pusieron de pie. Se activaron protocolos de seguridad. La embajadora de los Urnai se cubrió los ojos con una mano de dedos traslúcidos. Y entonces, lo dijo. ¿Qué especie diseñó realmente las leyes de este consejo? Un silencio absoluto. No un silencio normal. Era una ausencia de respiración, una suspensión del tiempo. En los monitores, la luz azulada de los registros titiló. En la pared norte, uno de los emblemas del Consejo se agrietó levemente. No físicamente, sino en el archivo holográfico que lo sostenía. Una figura se levantó. Era el decano de los Arsian, una de las especies fundadoras. Nunca hablaba. Nunca se levantaba. Su sola presencia era simbólica. Y sin embargo, esa vez lo hizo. ¿Qué pretende con esa pregunta? Dijo con una voz que parecía romper piedras.
Elías lo miró sin bajar la vista. La verdad. ¿Y cree que su especie, recién llegada, tiene el derecho a exigirla? No la exijo. La demando. Porque los humanos, no sabemos quedarnos con dudas. El decano observó a los demás. Entonces se ha declarado oficialmente el principio del protocolo de contención interna. Una alarma silenciosa se activó. Varios miembros se retiraron. Otros observaron al humano como si acabara de firmar su sentencia de muerte. Elías fue escoltado fuera de la sala. Pero no fue silenciado. Una transmisión ya había sido enviada a la Tierra. Y a otros mundos. Con una sola pregunta. Una pregunta que nadie se atrevió a responder. Y que, sin embargo, había puesto fin al debate para siempre. La pregunta prohibida. La celda donde encerraron a Elías no era una prisión común. Estaba en el nivel 17 de la torre diplomática, una zona donde no se permitían armas, ni gritos, ni siquiera pensamientos violentos sin ser detectados. Las paredes, blancas e impecables, parecían pulsar al ritmo del corazón de la propia estación espacial. Elías se sentó en el centro del habitáculo. No había cama, ni mesa, ni ventana. Solo una superficie holográfica frente a él, mostrando los últimos segundos de su intervención ante el Consejo. Una y otra vez, la escena se repetía, su pregunta, el silencio, la reacción del decano Arsián, su expulsión. Pero lo que más le inquietaba no era la censura, sino la falta de reacción visible. El Consejo no había respondido. No con palabras, no con violencia directa. Solo lo habían apartado. Lo habían escondido. Pero no lo habían negado. Interesante, murmuró. La verdad no ofende, a menos que sea cierta. La puerta se abrió con un susurro apenas audible. Elías levantó la vista. Una figura se deslizó hacia el interior. Era alta, elegante, cubierta por un manto de tonalidades líquidas que cambiaban con la luz. Su rostro estaba oculto, pero sus ojos brillaban como carbones encendidos. No deberías haber dicho nada, susurró con voz femenina. Elías no respondió al instante. Se puso de pie lentamente. ¿Eres del Consejo? No oficialmente. Pero estoy vinculada a quienes aún recuerdan. ¿Recuerdan qué? La figura lo miró. Elías sintió, por primera vez, algo muy distinto a miedo. Sintió vértigo. Como si al abrirse aquella conversación, cayera a través de un abismo sin fondo. Eres el tercer humano que pregunta por los orígenes del Consejo. Los dos anteriores murieron antes de regresar a su planeta. Elías entrecerró los ojos. ¿Quién los mató? La figura se acercó. Apoyó una mano sobre la pared y el holograma se desactivó. Nadie. Simplemente desaparecieron. Como si nunca hubieran estado aquí. Pero entonces, ¿por qué yo no? La figura bajó la voz. Porque tu transmisión ya fue recibida. Y una vez que la verdad viaja, ya no se puede deshacer. Se giró para marcharse. Pero antes de salir, dejó caer un pequeño cilindro negro. Rodó hasta los pies de Elías. Actívalo. Solo una vez. No lo repitas. Y prepárate para las réplicas. Elías recogió el cilindro con cuidado. Cuando la figura desapareció, se sentó de nuevo y lo colocó sobre la palma. Activó el dispositivo. Una luz azulada emergió, proyectando datos antiguos. Muy antiguos. Fechados 1500 años antes de la formación del Consejo. Planetas destruidos. Archivos censurados. Nombres borrados. Y un término repetido en varias lenguas. Los arquitectos. Eran una especie extinta, o eso decía el dogma oficial. Pero en esos archivos, estaban vivos. No solo vivos, eran los autores de las leyes originales, los diseñadores del Consejo, los creadores de las limitaciones genéticas y de los protocolos universales. Y, sobre todo, eran humanos. No humanos modernos. No de la Tierra. Pero genéticamente compatibles. Una rama lejana, perdida u oculta. Elías cerró el puño alrededor del dispositivo. Ahora entendía. El Consejo no temía a la humanidad porque fuera violenta o impredecible. No. Temían que recordaran. Que recordaran lo que una vez fueron. Mientras tanto, en el hemisferio sur de la Tierra, en un observatorio secreto en la Antártida,
una científica de ojos rasgados recibió una señal. Provenía de la estación del Consejo. La firmaba Elías Navarro. Y contenía solo una línea de texto. No fuimos invitados. Fuimos borrados. La mujer se levantó, pálida. Encendió el canal de emergencia y dijo solo 2 palabras. Código origen. En la estación, Elías fue retirado de su celda por 2 oficiales de seguridad. Lo condujeron a una sala vacía. No se le explicó nada. Allí, en una mesa circular, lo esperaba una delegación muy pequeña, 3 miembros. Uno de ellos era Kaur. El mismo que antes había exigido su silencio. Ha iniciado una crisis, dijo el Kaur. Una que no esperábamos por al menos otros 1000 años. Elías no respondió. Algunos quieren tu ejecución inmediata. Otros, entregarte a tu planeta. Pero hay una tercera opción. Elías levantó la vista. ¿Cuál? Hablar. En privado. Con una delegación que no ha hablado en siglos. Que no asiste al consejo. Pero que ha pedido verte. ¿Quiénes son? Los arcontes del vacío. Un estremecimiento recorrió la sala. Incluso el oficial que había escoltado a Elías dio un paso atrás. ¿Por qué a mí? Porque tú preguntaste. Y ellos, llevan esperando esa pregunta desde que empezó este juego. La sombra de los arquitectos. Elías fue conducido a través de un corredor estrecho, metálico y sin ventanas. Cada paso retumbaba con una resonancia antinatural. No era parte del nivel diplomático. No había símbolos del consejo, ni cámaras visibles, ni protocolos de vigilancia activa. Era como si el lugar no existiera en los registros oficiales. 2 escoltas, que no hablaban ni hacían contacto visual, lo guiaban en completo silencio. Finalmente llegaron a una compuerta que se abrió con una secuencia de luces verticales. Dentro, una sala completamente oscura, salvo por un único punto de luz suspendido en el centro, revelaba una figura cubierta por una túnica gris, inmóvil. Adelante, humano, dijo una voz grave y resonante, sin que la figura moviera los labios. Nos has despertado con una pregunta que no debía pronunciarse. Elías se mantuvo firme. Si esa pregunta no debía hacerse, tal vez es porque la respuesta destruye algo que ya era frágil. Destruye lo que nunca debió existir, corrigió la figura. Se encendieron otras luces. A su alrededor, 7 seres estaban sentados en semicírculo. Ninguno humano. Ninguno del consejo visible. Cada uno tenía formas distorsionadas, como si el tiempo o la genética los hubiera olvidado a propósito. Uno de ellos alzó una mano. ¿Sabes lo que son los arquitectos? Los verdaderos fundadores del consejo, respondió Elías. O los autores de las reglas actuales, según los registros que encontré. Inexacto, dijo otro, con una voz casi líquida. No fundaron el consejo. Lo construyeron como prisión. Elías parpadeó. ¿Prisión? Para ustedes. Para los humanos. La revelación no fue un golpe, sino una revelación que encajaba con demasiada precisión. Elías no necesitó más de 2 segundos para hilarlo todo. Las restricciones genéticas. Las reglas sobre la expansión. Las limitaciones diplomáticas. El trato a la humanidad como una raza menor, pese a su inteligencia, capacidad de adaptación y resiliencia biológica. Todo había sido diseñado para contenerlos. La Tierra, dijo con voz baja, nunca fue el inicio. Fue el confinamiento. Uno de los arcontes se puso de pie. Su cuerpo no tenía una forma definida. Era energía atrapada en una estructura temporal, tan antigua que su presencia dolía a la vista. Los verdaderos humanos, dijo, vuestros ancestros, no fueron nativos de ese planeta. Fueron depositados allí. Una especie entera, puesta en cuarentena después de la última guerra de dispersión. Elías retrocedió un paso. Entonces, ¿el consejo lo sabía? Algunos sí. Pero temían lo que podría ocurrir si los descendientes de aquellos humanos volvían a hacer preguntas. En la Tierra, el mensaje enviado por Elías había sido descifrado por completo. La científica del observatorio, la doctora Inez Lau, trabajaba contrarreloj. Junto a un pequeño grupo de analistas, desbloqueó archivos de un satélite inactivo en la órbita lunar. Archivos que no deberían existir. El satélite era humano.
Pero su firma tecnológica era anterior a cualquier civilización terrestre conocida. Dentro, hallaron un mensaje audiovisual en un idioma desconocido, pero traducido automáticamente a varios idiomas contemporáneos. El mensaje era claro. Si esta señal ha sido activada, significa que uno de nosotros ha comenzado a recordar. El planeta prisión ha fallado. La especie despierta. Prepárense para el regreso. En la sala de los arcontes, Elías respiraba con dificultad. La revelación era demasiado vasta. Toda la historia de la humanidad era una mentira. No una evolución natural. No una progresión cultural. Una reclusión. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué permitirme llegar tan lejos? Porque los otros dos no llegaron tan lejos, dijo un arconte más pequeño, de piel traslúcida. Tú lo hiciste. Y porque la pregunta fue formulada no por arrogancia, sino por necesidad. Elías sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Una intuición ancestral se activó. Algo dormido. Como si sus células recordaran. ¿Qué quieren de mí? ¿Qué decidas?, respondió el arconte de energía. Puedes regresar y fingir que nada ocurrió. Dejar que el consejo mantenga el equilibrio. Que la prisión siga siendo prisión. ¿Y la otra opción? Liberarlos. ¿A los humanos? A todos. La sala se volvió silenciosa. Elías sabía que una respuesta errónea podría significar una guerra intergaláctica. Pero también sabía que no preguntar más sería una traición a lo que lo hacía humano. Quiero verlo. Quiero ver dónde comenzó todo. Entonces, prepárate. Horas después, una nave no registrada abandonó la estación diplomática. Se dirigía al borde del núcleo galáctico, a un sistema solar bloqueado por orden ancestral. La nave transportaba a un humano. Y la llave para abrir un recuerdo que podría cambiar el destino de toda la galaxia. El juicio del humano. La nave sin insignias cruzaba regiones del espacio donde la luz no viajaba. Era como si incluso los fotones evitaran mirar hacia ese sector. Elías, solo en la cabina de observación, contemplaba el abismo estelar con el ceño fruncido. No era miedo lo que lo dominaba, sino una creciente certeza de que estaba a punto de pisar el origen de todas las mentiras. A su alrededor, la nave no emitía sonido alguno. No parecía propulsada por tecnología convencional. De hecho, no había motores visibles ni controles accesibles. Lo transportaban, y nada más. Como si solo su decisión de avanzar bastara para guiar el rumbo. Finalmente, se detuvo frente a una esfera gigantesca. No era un planeta. Era una estructura artificial, más antigua que cualquier cosa registrada por civilización alguna. Y en su superficie, símbolos que solo podían ser descritos como prehumanos, y a la vez, familiares. La compuerta se abrió. Adentro, la gravedad era perfecta. El aire, respirable. Y el silencio, absoluto. Elías avanzó por pasillos curvos, paredes llenas de grabados que relataban guerras olvidadas, mapas de sistemas desaparecidos, y en el centro de todo, imágenes de figuras humanas. Pero no como él. Más altas, de ojos plateados, con una mirada que hablaba de conocimiento puro. Aquellos eran los primeros. Los originales. Los arquitectos. En el Consejo Galáctico, la crisis no había disminuido. La desaparición de Elías, un acto no autorizado por el reglamento, había provocado una fractura diplomática. Algunas especies exigían explicaciones. Otras querían su ejecución inmediata por alterar el orden. Y en medio del caos, una transmisión apareció en todas las pantallas. Era Elías. De pie en la estructura ancestral. Yo no soy el primero. Y tal vez no sea el último. Pero he visto lo que fue ocultado. He tocado los muros de la prisión. Y puedo confirmar lo que muchos temen, no fuimos invitados al consejo. Fuimos encerrados fuera de él. La conmoción fue instantánea. Algunos abandonaron la sala. Otros comenzaron a gritar acusaciones. Los Kaur se pusieron de pie. El decano Arsián golpeó su bastón contra el suelo. ¡Orden! Pero el orden ya no existía. El humano ha violado los protocolos del núcleo galáctico. Gritó un diplomático. Y ustedes han violado la verdad durante milenios. Replicó otro, una embajadora de los Krelán, hasta entonces neutral. Entonces,
Una propuesta emergió del caos, un juicio público del humano, para restaurar la legitimidad del Consejo. Elías aceptó. Fue transportado de regreso, pero no como prisionero. Llegó caminando por su cuenta, acompañado por los arcontes. Entró en la gran cámara sin escolta, sin miedo. El consejo entero estaba presente. Doctor Elías Navarro, inició el moderador, se le acusa de acceso no autorizado a zonas restringidas, de difundir información sin aprobación diplomática y de alterar el equilibrio galáctico. Elías se mantuvo en silencio. ¿Cómo se declara? Humano, dijo, sin titubeos. Me declaro humano. Nada más. Nada menos. Risas. Murmullos. Desprecio. Pero luego, habló. En sus archivos figuro como especie menor. En sus tratados, como una variable de riesgo. Pero lo que no mencionan es esto. Con un gesto, activó un holograma. Mostró el interior de la esfera ancestral. Luego, sobrepuso imágenes genéticas, ADN humano actual comparado con el de los arquitectos. Compatibilidad del 98,7%. Un silencio sepulcral cubrió el consejo. Somos su descendencia. Sus reclusos. Sus herederos. Ustedes han vivido siglos protegiéndose de nosotros, sin entender que lo que temían, ya está aquí. Uno de los jueces, una anciana de la especie Drebal, habló con voz quebrada. ¿Qué quieres, humano? ¿Reescribir la historia? No. Quiero que la historia empiece de verdad. ¿Exiges la disolución del consejo? Exijo que se nos escuche. Por primera vez. El juicio duró 3 ciclos completos. Se presentaron pruebas, se desenterraron documentos clasificados, se transmitieron grabaciones antiguas donde se discutía la creación del planeta Jaula como solución al problema humano. La palabra problema fue debatida durante horas. Pero lo que ya no se podía negar, era el origen. Elías no pidió venganza. No exigió castigos. Solo pidió que los humanos tuvieran voz. Y cuando el Consejo votó, el resultado fue inesperado. Por una mayoría estrecha, el juicio no terminó en condena, sino en algo mucho más temido. Reforma. Elías salió de la cámara. En su espalda, el peso de siglos de silencio. Pero también, la primera palabra de algo nuevo. La galaxia lo miraba ahora con otros ojos. No como amenaza, sino como espejo. Y en ese reflejo, todos se vieron a sí mismos. Ocultando, negando, temiendo. Pero ya era tarde para esconderse. La humanidad había hablado. Y ya nadie la podía volver a silenciar. Réplicas de un pasado enterrado. La votación del Consejo no trajo paz. La aceptación de los humanos como descendientes directos de los arquitectos desencadenó un efecto dominó que ningún delegado supo prever. Al día siguiente del juicio, 6 sistemas se retiraron oficialmente del Consejo. 8 embajadas fueron cerradas. 3 alianzas interplanetarias quedaron suspendidas por revisión de confianza. Y en las sombras, antiguos enemigos empezaron a susurrar algo que hasta entonces se consideraba impensable. Reinicio. Elías fue invitado a permanecer en la estación, esta vez como miembro consultor de la nueva Comisión de Reformas Históricas. Una posición simbólica para muchos. Pero no para todos. Durante sus primeras sesiones, recibió documentación sellada por los Drebal, una especie neutral que había acumulado registros olvidados de los primeros días del Consejo. En ellos, encontró algo aún más perturbador que la verdad ya revelada. Un archivo llamado Proyecto Renacimiento. Los documentos eran fragmentarios, muchos incompletos o dañados. Pero el núcleo era claro. Hacía milenios, un grupo secreto de especies fundadoras había iniciado un programa para crear un relevo de los arquitectos. No a través de clonación, sino de dispersión y evolución forzada. La humanidad no fue encarcelada. Fue diseñada. No como prisionera, sino como semilla. Mientras Elías digería esta nueva verdad, una rebelión estalló en el sistema Kraibal. El alto regente fue depuesto por una facción que afirmaba que el Consejo había mentido durante siglos y que la humanidad debía liderar una nueva era galáctica. Usaban como emblema una variación del símbolo humano de la doble hélice entrelazada con estrellas. Elías observó con horror cómo su nombre era usado como bandera. Esto no era lo que quería, murmuró, mientras analizaba los informes.
Pero era inevitable. En el vacío de poder, las ideas llenaban los huecos. La situación se volvió insostenible cuando los Kaur rompieron el protocolo de no intervención y enviaron flotas hacia los bordes del sector terrestre, con la excusa de asegurar la estabilidad. Una provocación directa. La Tierra respondió activando el Comando de Defensa Interplanetaria, un cuerpo que nunca había sido movilizado fuera del sistema solar. Por primera vez, naves humanas se alejaban de sus rutas asignadas y entraban en zonas que el Consejo había declarado sensibles. Elías fue llamado a una sesión de emergencia. Allí, enfrentó a representantes de ambos bandos. Algunos exigían su mediación. Otros, su destitución inmediata. Ustedes crearon este caos, le gritó el delegado Darnux del Cinturón Azul. Usted y sus preguntas. Elías respiró hondo. Miró a todos. Su voz fue firme. No creé el caos. Revelé que ya existía. Ustedes solo lo cubrían con votos y silencio. El moderador exigió orden. Nadie obedeció. Entonces, Elías se levantó. No busco poder. No quiero un trono. Pero si esta galaxia está dispuesta a quemarse por una pregunta, entonces es porque esa pregunta era necesaria. La sala cayó en un silencio incómodo. Esa noche, Elías abandonó la estación. Nadie supo a dónde iba. Solo dejó una última transmisión codificada, enviada directamente a la Tierra y a los sectores rebeldes. Si luchan por mí, se equivocan. Si luchan por verdad, entonces deben buscarla completa. Ni yo soy el centro. Ni ustedes, los límites. Pero lejos, en un planeta olvidado, una inteligencia artificial antigua se activó. Fue diseñada por los arquitectos y había permanecido dormida por más de 100.000 años. Su programación reconoció la señal genética de Elías. Y su primera línea de ejecución fue clara. Iniciado el protocolo delegado. El retorno ha comenzado. La galaxia, rota en facciones, en promesas, en preguntas sin respuesta, miraba ahora hacia una nueva dirección. Una en la que el humano ya no era solo una anomalía, sino la clave de un futuro que ningún consejo, por más antiguo o poderoso, podía controlar. Y las estrellas, una vez silenciadas por miedo, comenzaban a responder. La última palabra. La galaxia respiraba tensión. Las rutas comerciales estaban paralizadas. Los pactos de cooperación, suspendidos. Cientos de mundos se dividían entre quienes exigían un nuevo orden liderado por la verdad, y quienes deseaban restaurar el control perdido del Consejo. Pero todos, absolutamente todos, buscaban al humano. A Elías Navarro. Y él, había desaparecido. En la Tierra, la situación era igual de incierta. Los gobiernos habían dejado de lado sus diferencias para formar una coalición defensiva global. No contra una amenaza externa, sino contra lo que significaba ser el epicentro de un conflicto ancestral. La doctora Inés Lau, que havia descifrat Messahul Louis Elias, de venisse vocea humanití incadrul alianei. Ea organizase un grup especial, menitese estudiece da tele transmise d'ectre Elias y esen eleaga de bratuls cop al proyectului renatere. Resultatul a fosm fricotor. La IA de los arquitectos, explicó, no está simplemente reactivándose. Está convocando. Enviando señales a puntos específicos de la galaxia. Sitios donde podrían existir otras semillas. Otras versiones de lo que nosotros somos. Mientras tanto, en un lugar donde el tiempo se movía de forma distinta, Elías despertó. Se encontraba sobre una superficie lisa, rodeado de estructuras translúcidas que no proyectaban sombra. Frente a él, un ente de luz flotaba sin rostro, pero con una presencia irrefutable. ¿Dónde estoy?, preguntó Elías. En el núcleo del recuerdo, respondió la entidad. Donde el propósito original aún arde. ¿Eres uno de los arquitectos? Soy lo que quedó de ellos. Elías se incorporó. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me eligieron? No te elegimos. Nos encontraste. Tu especie fue sembrada para olvidar. Pero algo dentro de ustedes se negó. Una grieta. Una curiosidad. Una necesidad de saber. ¿Y qué debo hacer con todo esto? La figura lo miró, si es que podía mirar. Decidir. Regresó. Pero no a la estación diplomática. Ni a la Tierra. A una transmisión universal.
Una señal directa emitida desde un satélite activado por la IA ancestral. Apareció en todas las pantallas, en todos los canales, en todos los idiomas conocidos de la galaxia. Elías, de pie frente a una estructura de fondo imposible de identificar, habló con voz serena. No soy especial. No soy un líder. Solo hice una pregunta. Pero ustedes, al no tener respuesta, me convirtieron en símbolo. No me teman. No me sigan. Escuchen, más bien, lo que descubrí. Se proyectaron imágenes. Archivos. Estructuras antiguas. Códigos genéticos. La verdad completa. Sin adornos. Sin control. Y luego, dijo, este no es el final de un consejo. Es el comienzo de una conversación. No entre gobiernos. No entre flotas. Sino entre conciencias. Si ustedes quieren guerra, no la tendrán de nosotros. Pero si quieren verdad, entonces siéntense. Pregunten. Duden. Y prepárense para lo que venga. Porque lo siguiente, no será humano. Será algo más. Durante los días que siguieron, las armas se silenciaron. Los embajadores regresaron a sus sillas. Las transmisiones cesaron, pero las conversaciones comenzaron. La humanidad, sin disparar un solo tiro, había desmantelado una estructura milenaria. No con violencia. Con una pregunta. Décadas después, en una sala de estudio de un mundo lejano, un joven de piel gris y ojos azules leyó sobre los días del juicio. Levantó la mano y preguntó a su mentor. ¿Por qué fue tan importante ese humano? El anciano sonrió. Porque preguntó cuando todos callaban. Y al hacerlo, nos enseñó algo simple. Se inclinó y dijo. El poder no lo tiene quien responde. Lo tiene quien se atreve a preguntar. Fin.